enseñó mi fin, la razón por la que quiero vivir. Un saludo muy especial para todas las personas que son desafiantes, las personas que son dispuestos y disponibles a seguir las enseñanzas de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Para aquellos que son desafiantes, vamos que ustedes pueden. Muy buenas tardes, Shabbat, Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No habrá obra alguno, ni tú, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu siervo, ni aun el extranjero, ni la bestia que habita dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse. Disfrutar todo aquello que el Señor nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por este día de Shabbat, por permitirnos disfrutar de este mandamiento. A la comunidad de Sucat David Buenos Aires por llegar a este lugar. A las comunidades hermanas en Sucat David San Miguel en provincia de Buenos Aires. A los que nos ven en Córdoba y en el resto de la Argentina. A nuestros hermanos vecinos en Chile. A los que nos ven también en Guatemala, Costa Rica y hasta en California. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense. Porque el día de la fecha vamos a estudiar la primera carta de Pedro, su capítulo 3 y en el verso 1 que dice: Asimismo vosotras, y vamos a detenernos ahí, porque es una tremenda palabra, como diría uno de mis amados hermanos en la comunidad, ¿sí? Va a empezar a hablar de las mujeres, y me siento que no estoy de local en estos momentos y estoy de visitante, ya que tenemos mujeres en la sala y mi esposa mirándome específicamente. Pero empieza diciendo asimismo, y el asimismo tiene que ver con que lo que pasó antes, asimismo ustedes. Y recordemos que ha venido hablando entonces el capítulo anterior de Primera de Pedro capítulo 2, dice en el verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, lo que está diciendo es, todo esto que hemos estado hablando acerca de la esperanza, todo lo que hemos estado hablando acerca del sufrimiento, acerca de que es necesario que padezcamos, que así como el oro es preciado, pero necesita ser purificado, asimismo vosotras, mujeres, también van a pasar momentos. Pedro específicamente, va a empezar a dedicar algunas de sus líneas a las mujeres específicamente. Dice más adelante, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ¿no? Y aquí hay 2 puntos importantes. El primero dice estar sujetas a vuestros maridos, ¿sí? Y lo primero que voy a decir es sobre todo para nosotros los hombres, porque lo que quiere decir en el original, está vuestra bajo, o está sujeta, es no significa otra cosa sino estar bajo el protección y la cuidado de sus maridos, ¿sí? No habla de una sujeción en autoridad irreverente, sino estén bajo el protección, bajo el cuidado, bajo la atenta mirada de sus esposos. Pero es realmente importante esto porque debe ser sujeta en amor, ¿sí? El hombre que está exigiendo a su mujer que le respete, ya está empezando mal, porque el respeto es algo que se va ganando, y sobre todo la mujer, y después de 10 años de casado, ¿sí? Se va a sujetar solamente en amor, solamente en sabiduría. Y realmente aquí es cuando nuestros hermanos judíos realmente nos llevan muchos más años con respecto a estos temas tan importantes dentro de la palabra de Dios. Y les he querido traer algo que leí en el Talmud y que me llamó mucho la atención, que lo escuchamos muchas veces de pasillo, pero está escrito en el libro de prácticas orales de nuestros hermanos. Dice, la mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteado, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. ¿Sí? Entonces, es hermoso, hay cientos de cosas dentro de la tradición oral, dentro del Talmud que son preciosas. Yo no puedo venir a instituirlas como si fuese la palabra de Dios,
Pero sí les puedo comentar que hay cosas y prácticas muy bonitas con respecto a eso. Otras que me gusta, por ejemplo, mucho, es que dice que el verdadero varón tiene conocimiento total y consciente de cada pequeño aspecto de su esposa. ¿Sí? Yo les comenté en algún momento que se hacía una pregunta muy frecuente y era a un verdadero varón le preguntaron, ¿sabes todo de tu esposa? Sí, está bien cuidada, yo he cubierto sus necesidades, su pan de cada día, he cubierto a nuestros hijos. Y le hicieron una pregunta muy sencilla y dice, ¿cuántos brasieres, cuántos sostenes tiene tu esposa? Y como, lo descuadraron, o sea, y no tengo idea, ¿sí? Porque aún dentro del Talmud se enseña que debes estar al cuidado hasta de los pequeños detalles de tu esposa, pendiente de todas aún sus más pequeñas necesidades. Y realmente estas son preguntas de fuego que nos hacen reflexionar qué tipo de hombre estamos siendo. Verso 1 de 1 Pedro 3, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. Y este sujeta tiene un punto. ¿Sujetas hasta dónde? Hasta donde no se infrinja la ley de Dios. ¿Sí? Sujeta a tu esposa en amor hasta el punto donde no se quebrante la ley de Dios, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y sé que las personas que estamos aquí, y muchos de los que nos ven, les pasan que ven el sufrimiento perenne de una mujer que ha encontrado la palabra del Señor y no se la puede compartir a su esposo. Cuando una mujer encuentra la palabra de Dios, no en el 100% de las veces, pero muy altas veces, la mujer lucha mucho con que su esposo entienda el mensaje. Y sufre y llora y todos hacen ayuno por el esposo. Pero cuando es al revés, cuando el esposo entiende el mensaje, es una caída de dominó. Es algo impresionante. Ahí sí, en la mayoría de las veces, cuando el hombre entiende el mensaje, es increíble cómo la familia se convierte. Y si no me creen, acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 16 y verso 26, una de las historias que más conmovió mi corazón el día de la fecha. Verso 26 de Hechos 16 dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Estaban Pablo y Silas en la ciudad. Liberaron de un espíritu de adivinación a una mujer y los metieron en la cárcel. Los golpean, los maltratan y los encierran en la cárcel. ¿Qué dijeron ellos? No hay mejor cosa para hacer en la cárcel, atados con un cepo, que cantar himnos a Dios. Claro que sí, aleluya, es el momento ideal. Verso 26, al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Verso 27, el carcelero despertó. Imagínense él ser el carcelero, el terremoto. Y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, ¡hey, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí! Imagínate, debe haber sido tremendo. El carcelero diciendo, ya está, perdí todo, se me escaparon los presos, aquí me mato. Y el preso gritándole, no te hagas ningún daño. No se pierdan esto, porque en el versículo 29 dice, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Verso 30, luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? 31, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. 32. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y algo muy importante. Dice el verso 31, cree en el Señor Jesús. Amén. Pero mire lo que dice el verso 32. Creyeron, si se quiere decir, hicieron la oración de fe. Pero luego, ¿qué pasó en el verso 32? Se le expusieron la palabra de Dios. No se quedaron contentos solamente con hacer una oración de conversión, sino que empezaron a estudiar la palabra de Dios. Y miren lo que dice el verso 33. A esas horas de la noche, de la madrugada, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. ¿Ves? Tu papá llega y se levanta todos para arriba. Ahora todos nos convertimos. Imagínate una revolución a esas horas de la madrugada. Verso 34. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. 35. Al amanecer los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. 36. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Ahora pongan mucha atención para que conozcan
Qué bravo que es Pablo. Verso 37, pero Pablo respondió a los guardias, ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado a la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondida? Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Qué bravo que eres, Pablo. Sí, a mí me hubieran hecho la cárcel, chao, chao, me voy, ni me despido. Pero Pablo dice, no, ahora que vengan, nos metieron a la fuerza, ahora que nos vengan a sacar prácticamente la fuerza también. Pero no es eso lo que quiero resaltar, ya de por sí Pablo es un personaje. Lo que quiero decir es, ¿vieron la actitud del carcelero? Sí. Levantó a sus hijos a patada de la cama, se me convierten ahora, toda la familia fue salva. ¿Ven la forma o lo que pasa cuando un hombre se convierte? Gloria a Dios por eso. Sin embargo, ¿cuánto no padece la mujer por esta causa? ¿Cuánto no a veces el machismo está tan instaurado que el marido nunca va a permitir, ¿sí?, por su, como dijimos, su hombría, su machismo, su ignorancia, que la mujer le pueda enseñar algo? ¿Sí? Entonces monta una barrera y ya no quiere saber nada de esto. Sin embargo, eso que vemos como un problema constante y como una oración constante, Pedro está dando la solución. Asimismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Quiere decir que cuando alguien viene y nos dice, hermano, ore por mi marido para que se convierta, ore por mi esposo, ore por esta persona, le voy a decir algo, hermana, no voy a orar por su esposo, voy a orar por usted. Voy a orar para que el Señor la llene de su gracia, de su misericordia y de su favor. Porque la palabra no me manda a orar por el hombre de Dios. Me manda a orar por usted, dice, para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y esto es muy importante, porque dice sin palabras. No dice dejándole notitas, versículos bíblicos, le dejo el CD con la última predicación en el auto, o cuando va llegando la encuentra, gloria a Dios. No, dice sin palabras. Sin palabras. No, es que deberías escuchar lo que escuché este día en la iglesia. No. Sin palabras. ¿Qué está hablando de esta mujer? Su forma de ser. Entonces yo sé que alguna persona que ha estado esperando este mensaje dice, yo quiero que esa persona se convierta, yo quisiera que mi esposo, que él entienda la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Los hombres somos tercos muchas veces. No vamos a querer aceptar, ¿sí?, que la mujer tiene la razón. Pero ¿sabes qué? Hay una forma que es ineludible en la cual va a sucumbir, y es con el silencio. Es viendo la casta, como dice aquí, la conducta casta y respetuosa. ¿Sí? Una mujer que calla y que ha cambiado su forma de ser. Casta, que es pura, ¿sí?, y que es respetuosa. Qué interesante que la palabra respetuosa en el griego es la palabra phebes, que justamente phebes viene de la palabra fobia. O sea, que es una mujer que teme, que tiene horror, que tiene temor de hacer que su esposo se enoje, de que causar que en su esposo cause algo de malestar. ¿Saben qué? Y esa es la correcta forma de amar. Dice que uno debe amar a Dios con temor reverente también. ¿Sí? Esa es la forma como debemos amarnos también. Yo, por ejemplo, amo a mi esposa y temo de ella. Y no temo de ella porque digo, ay, me pega mi esposa. No es por eso. No es porque tenga miedo al Tramontina Deluxe que tiene en casa. Tengo temor de ella porque no quiero verla sufrir. No quisiera que algo que yo haga le cause más tristeza de la que ya le he causado, más dolor de lo que ya le haya causado. Entonces, a causa de eso, tengo ese temor de que aunque ella no me pueda estar viendo, no hacer algo que ella la pueda lastimar. Y ese temor es del que está hablando aquí en forma respetuosa, ¿sí? Y de verdad que es impresionante porque en el aspecto de la mujer da muchísimo más consejos que el hombre. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando empieza a aconsejar a la mujer, aconseja mucho. Habla mucho de la mujer, sin embargo los hombres nos dan 1, 2 consejos. Y la mujer y esto, y tú, ¿y yo qué tengo que hacer? Tú ámala como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Chao. Dan muchísimas más indicaciones a la mujer que al hombre. ¿Y saben qué? Yo creo porque la mujer es mucho más sabio que el varón. Entonces le da muchas más armas que a nosotros mismos. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Abre su boca
con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos. De verdad que es admirable ver la actitud de las mujeres en las congregaciones. Los hombres que hemos decidido y hemos sido llamados por el Señor, nos sorprendemos de la cantidad de mujeres que vemos atrás del Señor. De hecho, la misma palabra dice en Marcos que quienes sostenían el ministerio del Mesías. Mujeres. ¿Quiénes llevaban las buenas noticias? Las mujeres. ¿Sí? Entonces, claramente, quienes dijeron Natseh ben Ishma también, cuando dijeron, este es el pacto del Dios de Israel, lo van a tomar, la tradición enseña que fueron mujeres los que se escucharon. Entonces, Pedro está dando una clave para aquellas que están padeciendo lo difícil que es orar por su esposo para que se convierta, y es en silencio. Una actitud casta, una actitud respetuosa, vas a ganarlo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice. ¿Y qué hablo, hermano? Hablo lo que está en mi boca, la ley de clemencia constantemente, lo que está. ¿Okay? Y no solamente le da un consejo de cómo hablar, sino de cómo vestir. En 1 de Pedro 3, verso 3, vuestro atavío, ¿sí? Vuestro adorno, no sea el externo de peinados ostentosos. Ostentosos, no quiere decir que no hay que peinarse. No, aquí, ¿qué pasó, hermano? No me he peinado hace 4 meses que me convertí al Señor. Porque ahí dice nada de peinados ostentosos, ¿sí? Un moño ahí como que tuviera acá un pájaro, un nido en la cabeza. Pero no dice de no peinarse, dice de adornos de oro, ¿sí? Llamativos, o de vestidos lujosos. No dice que no te puedes poner un adorno, no dice que no te puedes poner un vestido, sino que habla del concepto de ser llamativo. Y esto es importante porque también nos habla a los hombres, ¿sí? No solamente es para las mujeres que tienen que ser recatadas con su forma de vestir, ¿está bien? También nos llama a nosotros los hombres, de cómo tenemos que vestir también, cómo es la camisa que nos estamos poniendo, cómo nos estamos vistiendo. Entonces, para en par y en par. Pero después habla de la actitud del corazón, porque tú puedes usar una falda que te llega hasta los tobillos, pero tener una actitud equivocada también. Y eso es lo que dice en el verso 4 de 1 de Pedro 3. Sino el interno, ese sea el atavío, el adorno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Un espíritu afable, un espíritu que no contradice, un espíritu que está lleno de paz y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Verso 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y miren lo que dice el verso 6, cómo Sara obedecía a Abraham y le llamaba Señor. Y dice, uy, ¿en serio? Sara no le decía ni mi amor, le decía Señor. ¿Sí? Pero debemos entender en qué contexto Sara lo dijo. ¿Sí? Sara lo dijo en el contexto de que vino el ángel del Señor a hablar con Abraham y le dijo, mira, te voy a dar un hijo. Y Abraham era anciano y ella misma dijo, no va a encontrar deleite en mí. O sea, ¿y qué hizo Sara cuando escuchó que iba a tener un hijo? Se rió. Entonces eso de reírse, y el Señor le dijo, ¿te reíste? No, y le quiso mentir a Dios mismo. Le dijo, no, yo no me reí. No, sí, Sara, te reíste, ¿sí? Y a partir de eso tuvo su hijo que se llamaría Isaac, ¿no? Que significa Dios reirá. Ahora, lo importante es que en ese contexto de temor, de me falta fe para creer que una mujer como yo pueda tener un hijo, le dice Señor. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo más fe que Sara. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Está bien? En ese contexto le llama Señor. En ese contexto una mujer le puede llamar a su esposo mi Señor. ¿En qué contexto? Cuando su fe no le alcanza, porque tiene a su lado un hombre de mayor fe, un hombre que se ha entregado al Señor. Y claro, ¿quién no le llama Señor a un verdadero varón que está consagrando su vida al Señor?
Y esto es importante. Hemos visto que le dice a la mujer que debe callar, le dice a la mujer que sea sabia y que la ley de clemencia está en su boca, cómo debe vestirse, cómo debe ataviarse. Le dice al hombre también, vive con ella sabiamente, dale honor como vaso más frágil, para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Y por qué está dando tantos consejos? ¿Sabes por qué? Porque el matrimonio es una instancia bastante difícil. Es una instancia que yo lo considero que es como el lugar donde nuestras almas son rectificadas. Hay una palabra en hebreo que es tikkun. Tikkun significa rectificación, ¿sí? Un varón de Dios, yo creo que no va a terminar siendo el varón de Dios que cree que tiene que ser hasta que no se casa. Y una mujer de Dios no conocerá lo que es el perdón y la tolerancia hasta que no se casa. Porque es una verdadera prueba, ¿sí? Cuando son amigos, cuando eres novio, bueno, nos vemos cada quien para su casa. Pero el vivir con una persona constantemente desarrolla en nosotros paz, misericordia, amor que actúa, tragarte todo lo que quieres decir. Pero si esto no pasa en tu vida, lo que va a pasar es lo que les quise compartir el día de hoy. Estas son las estadísticas, las últimas estadísticas que saqué de un libro que me gusta mucho, que se llama Step Parenting, de Janet Lofas, una norteamericana, donde dice el 50% de las familias americanas corresponden hoy a segundas uniones. El segundo ítem dice, el promedio de duración de un matrimonio actual, estos son matrimonios total, seculares, religiosos o no, es de 7 años. Y 1 de 2 matrimonios terminan en divorcio. El 75% de las personas que se divorcian se vuelven a casar. Sin embargo, el 66% de las parejas de segunda unión que tienen hijos del primer matrimonio se separan. Y 2 de 3 primeros matrimonios de parejas menores de 30 años terminan en divorcio. Esta es otra estadística que me gustó mucho también. Es un estudio realizado por la Universidad de Boston y reporta que el 75% de las mujeres profesionales que contrajeron matrimonio con un hombre divorciado con hijos afirmaron, si tuviera que tomar de nuevo la decisión, no me casaría con un hombre que tuviera hijos. Y esta es una de las últimas encuestas y más difíciles para mí creer, que lo saqué del Evangelio Blog de 2009, y es, ¿son los creyentes nacidos de nuevo más propensos a divorciarse de sus cónyuges que los incrédulos? Y algunos estudios recientes dicen sí. Según una amplia encuesta, reportó que el 27% de los creyentes nacidos de nuevo se habían divorciado, en contraste con un 24% de aquellos que no han nacido de nuevo. ¡Wow! ¿Sí? Uno pensaría que si estás dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro de los creyentes, no tendrías esa incidencia al divorcio. Entonces, es algo tremendo que tenemos que entender, que estos consejos de vida que está dando son muy importantes para atesorarlos. ¿Sí? Ahora nos toca a los varones, solamente un solo versículo nos dedica, uno solo. Y es, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Sabiamente. ¿Y saben qué? A mí siempre me gustó leer y realmente uno podrá leer todo lo que uno quiera, podrá conocerse todo lo que uno quiera, hasta biológicamente cuáles son las diferencias entre los hombres y las mujeres. Sin embargo, no la terminamos de conocer nunca. Nuestras esposas siempre sacan algo nuevo y yo creo que Dios las hizo de esa forma para asombrarnos, para mantenernos enamorados, de que siempre hay algo que no, ¿cómo se le ocurrió eso constantemente? Y creo que, bueno, Dios la hizo de esa forma. Pero sí hay una forma sabia de poder manejar esto, que es el matrimonio, y es a través de la palabra de Dios, ¿sí? El leer un estudio, el leerte un libro de un motivador puede tener cosas buenas y malas, pero si te vas a la palabra de Dios, si tu confianza está puesta en ella, ¿sabes qué? No vas a ser avergonzado, ¿sí? Y como diría mi esposa en algún momento, yo me he sujetado a este hombre, pero en amor, ¿no? En amor de la palabra, y la verdad que le doy gracias al Señor porque Él hace las cosas posibles cuando nuestro corazón está dispuesto a Él. Dice el verso 7, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y no dice vaso más débil. No dice vaso débil, dice vaso más frágil, ¿sí? Un vaso que tiene un uso bastante específico, ¿sí? Imagínense, yo a ustedes les hago un gran regalo, les regalo una copa, no sé, de cristal de Viena. Ustedes me dicen, Lincoln, esa solo es para un Borgoña, un Malbec
de hace 20 años, un vino espectacular, porque es un vaso frágil pero de altísimo valor, ¿sí? Y ese es el honor que le debemos dar a nuestras esposas, ¿sí? Un vaso más frágil. Y la verdad que me puede dar, creo yo, la moral después de 10 años de casado para entender un poco más de esto, de que no son débiles, claro que no. Claro que no, muestran fortalezas en lugares que uno nunca hubiese pensado, pero son más frágiles, no más débiles, deben ser tratadas con mucho más respeto, con mucho más cariño, y a veces tenemos que ser como mucho más incisivos y cuidadosos en lo que decimos y también en lo que hacemos. Y como acoherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Y esto es importante de coherederas, ¿sí? El error básico para que pecara Eva fue culpa de Adán. Adán recibió, al igual que Eva, el mandamiento. Dice, ustedes dos van a sojuzgar la tierra, los dos. ¿Qué hizo Adán? Dejó a Eva y se fue. Entonces, Adán dejó a Eva sola. Se olvidó que era coheredera del reino, que debían estar juntos. Y en todo ese momento solo le dio las oportunidades a la serpiente para que estuviera calentándole la oreja a Eva. Pero si bien Adán pecó después, ya había pecado cuando había abandonado a su esposa, cuando la había desplazado y cuando había olvidado que era coheredera del reino. ¿Por qué? Porque la esposa puede ser ese arma que tú estás esperando y que puede salvar tu vida. Acompáñenme a Éxodo capítulo 4, verso 24 al 26. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora, madianita, descendiente de Abraham, tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo Gershón, que significa extranjero, y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí, y Dios lo dejó. A Moisés le salvó la vida su esposa. Imagínate, el gran líder, el ministerio más grande que tú vas a poder escuchar después del Mesías es el de Moisés. Sacó a toda una nación de Egipto con maravillas, con prodigios, o sea, las plagas, imagínate todo lo que hizo. Sin embargo, el gran líder no había circuncidado a su propio hijo. Estaba hablando a los de afuera y su propio hijo no estaba circuncidado. Y el Señor le salió al encuentro. El Señor es santo, el Señor es fiel, el Señor es justo, el Señor es recto. Y lo quiso matar. Gracias a Dios por su esposa. Agarró el pedernal, chao pirulín. ¡Fah! Se lo lanzó a los pies y Dios le dejó. Eres un esposo de sangre para mí. ¿Qué quiere decir eso en el hebreo? Es, te salvé la vida y ahora eres un esposo de sangre para mí. Estabas muerto y a causa de mi intervención, tú estás vivo. Entonces uno pensaría que, wow, Moisés, qué película. Wow, Moisés, sacar a todo el pueblo. Wow, Moisés, la tierra prometida. Y mucho Moisés, pero si Séfora no hubiera hecho lo que hizo, otra hubiese sido la historia. Verso 8, 1 Pedro 3, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y mira que Pedro nos está llamando a que todos tengamos un mismo sentir, que seamos compasivos. ¿Sí? Compasivo viene la palabra con compasión, ¿sí? Que hagamos las cosas con amor, apasionadamente, amándoos fraternalmente. Fraternalmente habla de familiar. Yo sé que muchos me entienden esto, pero cuando uno viene al Señor, a veces la familia carnal, la familia terrenal, no sigue al Señor. Algunos tienen la bendición, otros no. Sin embargo, uno no se desentiende de su familia terrenal. Dice, ¿y tu hermano? No, y es mi hermano. Pero mira, y es mi hermano. Y uno entiende que la familia es familia. ¿Qué quiere decir esto? Que si Él nos llama, la palabra nos llama a amarnos fraternalmente, debemos amarnos fraternalmente, no solamente con cariño, sino con la tolerancia que uno tiene aún cuando se trata de la familia. Uno con la familia tiende a ser muy tolerante, pero mira lo que hace, bueno, pero es mi hermano, no lo puedo dejar de amar. No puede dejar de ser, nunca va a dejar de ser mi hermano, nunca va a dejar de ser mi hermana, nunca va a dejar de ser mi papá, nunca va a dejar de ser mi mamá. Yo tengo que amarlos no importando qué. Ese es el amor que nos llama Pedro. Misericordiosos, un amor que no paga conforme
a lo que merece. ¿Sí? Una persona te trata mal, no devuelvas mal por mal. Y hay que ser amigable, ¿sí? Por eso dice la palabra en Proverbios 18, verso 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y hay amigo más unido que un hermano. Entonces a veces escucho gente que dice, no, yo quisiera tener más amigos, ¿sí? Y ni sonríe, ¿no? Yo quisiera tener más amigos, pero el que quiere tener amigos tiene que mostrarse amigo. Dice que el que aleja el error busca al amigo, pero el que lo presenta lo aleja. ¿Sí? Nuestro mismo Mesías dijo en Juan capítulo 15 y verso 13, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. No hay amor más grande que ese. ¿Sí? Verso 8, entonces, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Yo le hago una pregunta a ustedes, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería su estilo de vida si yo les digo mañana, Diego, vas a recibir una herencia que no te la va a acabar? Va a ser tremenda herencia. ¿Cómo andaría Diego? Así andaría Diego. Así andaría yo. ¿Cómo andaría Nemi? Igual. Yo andaría así. Feliz de la vida. Contento. Pipino, ¿cómo estaría? ¿No? Jimmy. ¿No? Contento. Voy a recibir una herencia de miles de millones. ¿Y saben qué? Nosotros también tenemos una herencia y eso tiene que hacernos cambiar la actitud que estamos teniendo enfrente de la vida. Muchas veces se nos puede llegar a preguntar, ¿cómo puedes andar tan contento? ¿Sí? ¿Cómo puedes estar tan feliz? Mira cómo está el país, mira cómo están las situaciones, no me quiero ni imaginar. Tú estás casado, tienes 2 hijos, eres extranjero, no te pagan, tienes que trabajar afuera. ¿Por qué tan la buena actitud? Porque somos herederos de algo que es eterno. ¿Sí? Somos herederos de algo que es mucho mayor y eso es lo que a nosotros en los momentos de dificultad nos hace respirar profundo, ¿sí? De que nuestra herencia no es terrenal, ¿sí? Que es una bendición estar aquí y eso es lo que hemos estado meditando en estas semanas, sobre todo en el estudio de Sukkot, ¿sí? Que todo esto es vanidad, que todo esto es terrenal, pero quisiéramos tener la fórmula para tener una buena actitud, quisiéramos tener la capacidad de poder amar la vida. Por favor, acompáñenme a 1 de Pedro 3 y verso 10, donde dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos quieren amar la vida y ver días buenos? O sea, ya, Lincoln, ya, ¿es la palabra? ¿No es un invento? Bueno, vamos a leer. ¿Por qué dice el apóstol Pedro? ¿Cómo puedo hacer yo para amar la vida y ver días buenos? Dice, refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Listo. Se acabó. No, para que te vaya bien. El nuevo libro de las 3 cosas que tienes que hacer para que... No, la palabra de Dios. Refrena tu lengua del mal. ¿Sí? Porque, ¿sabes qué? Cuando tú guardas esta sin hueso que tienes aquí dentro de la boca y no le permites salir y hablar cosas de maldición, ¿sí? Tu mismo corazón se apacigua. Tus labios no hablan engaño. Te apartas del mal, haces el bien, busca la paz y la sigue. Dice, hay de los pacificadores, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será el reino de los cielos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, verso 12, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y pongan atención, porque el verso 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y ahí es cuando esta nena tiene una pregunta muy lógica. Dice, ¿pero no se supone que no hay justo ni aún solo uno? Y una regla importante de interpretación es que ¿qué hacemos cuando 2 versículos aparentemente están en contra? Perfecto, muy bien. Buscamos el tercero y buscamos si el tercero cumple el principio de la primera mención. Cuando habla de la primera vez de que se habla el asunto del tema. Y eso nos lleva específicamente a Génesis, capítulo 15, verso 6. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es cierto que nuestras obras son como trapos de inmundicia, lo que yo pueda hacer. Pero sabes que creer en las justicias de Dios, en las obras que Dios puede hacer a través de nosotros, la palabra justicia, la palabra hebrea sadiquía, que quiere decir aquel que cumple irreprensiblemente los mandamientos de Dios, ¿sí? Creer en Dios, creer que Él es justo y fiel, creer que sus mandamientos son rectos y que su ley es perfecta, hace que sobre nosotros seamos justificados, ¿sí? Es lo mismo que el mismo
mismo Pablo dijo en Romanos 2 y verso 13, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Las palabras de Dios escritas en la ley de Moisés, su pensamiento, su corazón, esa es la palabra que nos lava y esos son los vestidos de la ropa de obediencia que nosotros podemos lucir. Entonces, es muy importante porque, ¿qué les parece este consejo que les da Pedro? Bastante sencillo, ¿no? Está para atesorarlo. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrena tu lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártate del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Pero ¿de dónde la sacó Pedro? ¿Se le ocurrió a Pedro? Como a tantos, no. Pedro está citando específicamente el Salmo número 34. ¿Sí? No lo vamos a leer completo, pero quiero que entiendan que el Salmo 34 es, adivinen quién lo escribió. David. ¿Y David huyendo de quién? De Saúl nuevamente. Imagínense en esta situación. David huyendo de Saúl. ¿Sí? En Israel no lo quiere porque lo persiguen. Ahora tiene que escapar a una ciudad. A esta específicamente. Esta es la ciudad filistea de Gat. Ahora, imagínense, tu país te persigue siendo israelita. Te tienes que ir a una ciudad que es una ciudad filistea de Gat. ¿Quién me dice de quién es esa ciudad específicamente? ¿De qué enemigo de David es esa ciudad? De Goliat. Imagínate, te persigue en tu país, tu nación, y te toca irte a la nación donde tu nombre es odiado por haber matado a su gran comandante como lo fue Goliat. ¿Sí? Entonces, esto es tremendo. Y miren lo que hace. Veamos si estas palabras lindas que vimos, porque muchos podrían decir, claro, David lo dijo y Pedro lo dice porque simplemente se estaba tomando un coco en la playa, pero veamos la situación en la que está pasando David, perseguido por Saúl, perseguido por su nación, tiene que irse a la nación donde más lo odian y allí escribe este salmo, el Salmo 34 y verso 1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en el Señor se gloriará mi alma, los oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Verso 12. ¿Quién es el hombre? Y aquí va a citar lo que dice Pedro. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal. O sea, David hace este salmo perseguido por su país, Israel, perseguido por Saúl, y no estaba en Cancún, sino en la ciudad filistea de Gat, donde dice que el mismo rey lo quería matar. Aún a pesar de eso, David hace este salmo. Verso 17, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, sí sabrá David de eso, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Wow, David, impresionante. Primera de Pedro, verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Verso 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? El evangelio se sufre. La buena doctrina
se sufre. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, no se estresen, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Y este verso 15 lo saca de Isaías 8 específicamente, cuando el rey iba a ser tomado por naciones extranjeras. Pero es un versículo que está muy bueno memorizarlo, ¿sí? Porque para nosotros como familia, como congregación y como ministerio, ha sido un versículo que a nosotros nos marcó, ¿sí? De que debemos tener preparados nuestras defensas con referencia y mansedumbre para aquellos que lo requieren, ¿sí? No, usted crea, hermano, usted póngale fe, usted cierra sus ojos. No, aquí la palabra dice palabra profética más segura, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser ese momento para presentar nuestros argumentos? Cuando padecemos. No, hermano, yo estoy mal, estoy padeciendo. Pues abre los ojos, porque este momento de tanta dificultad, ¿sí? Este momento de que es tan difícil, todo lo que estamos pasando, cada uno con sus propias luchas. ¿Sabes qué? Es el momento que Dios está permitiendo para que, ¿sabes qué? Te santifiques en el Señor en tu corazón y que estés preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sabes qué provoca el estar padeciendo? Y estar padeciendo y santificándose, padeciendo y santificándose, padeciendo, santificándose, pensando en la respuesta, teniendo en todo momento con mansedumbre la respuesta al Señor. Hace lo que dice el verso 16, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en el Mesías. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque así también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, padecer, ¿sí? Santificarse. Señor, qué momento tan difícil. Estudio tu palabra. Mira cómo te va, hermano. ¿Y estás bien? Sí. ¿Y por qué estás bien si a pesar de todo? Mira cómo está el país. Sí, pero yo confío en el Señor. Cuéntame un poco más. ¿Cómo es eso que confías en el Señor? Mira, aquí en su palabra dice. Si estás enfermo, sí, pero el Señor me fortalece. ¿Cómo que el Señor te fortalece? Tú tienes PAMI. Deberías estar doblemente triste, ¿no? Pero ese es el momento. ¿Y saben qué? Él crea una buena conciencia. Es mejor una buena conciencia que una buena almohada. El verso 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¡Wow! Dice el verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Sí? ¿Cuál era la idea del enemigo? ¿Cuál era la idea de los espíritus inmundos de Satanás cuando Jesús moría? Matamos al Hijo de Dios, ¿no? ¿Lo matamos? ¿Sí? Sin embargo, dice que él fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Sí, y no le fue a predicar, hermano, arrepiéntete. No fue a eso. Fue a exhibir públicamente que en la cruz del Calvario ellos habían sido vencidos, específicamente. ¿Sí? Veamos, porque dice que estos espíritus encarcelados los está relacionando con el tiempo de Noé. ¿Se acuerdan qué espíritus, qué ángeles caídos son los que cuentan en la historia de Noé en Génesis 6? ¿Sí? Exacto, son los que hablan específicamente del tiempo del libro de Enoc, ¿sí? De los ángeles caídos que tomaron formas corporales, que poseyeron cuerpos, se llegaron a las mujeres y tuvieron hijos de eso, los famosos Bene y Elohim. ¿Está bien? Y que lo podemos entender al menos en el libro de Enoc, ¿sí? Y muchos esta semana me han dicho, Lincoln, pero el libro de Enoc no está en el canon bíblico, es apócrifo, ¿es o no es? ¿Debe estar? ¿Ustedes qué piensan? ¿Debe estar en el libro, en el canon bíblico? ¿No debe estar en el canon bíblico? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿No? ¿Saben qué? La respuesta es, no importa. No importa. Estén o no estén, lo importante de estudiar la palabra es saber que los autores de la Biblia lo tenían en la mente.
Cuando estudiamos Santiago, Santiago tenía en la mente. Pedro está citando esto específicamente del libro de Enoc, ¿sí? O sea que quiere decir que dentro del conocimiento de los escritores de la Biblia, estos relatos eran ampliamente conocidos, ¿sí? Ahora, ¿qué hicieron esos ángeles caídos? Dice que hicieron un pacto. ¿En qué monte? En el monte Hermón, ¿sí? Hicieron un pacto en el monte Hermón para decir, nosotros vamos a reinar, nosotros vamos a gobernar. Y es muy interesante porque justamente el Señor le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada, ¿no? ¿Y en qué lugar lo dice? En el mismo lugar, en el monte Hermón. ¿Sí? En el mismo lugar donde estos hicieron su pacto, donde se allegaron a las mujeres, donde querían reinar, el mismo Yeshua va en ese momento y dice, aquí toda potestad me es dada, baja, predica, llega y le dicen, su plan le salió mal. Botellita de Jerez, todo lo que diga le saldrá al revés. ¿Pensaron que me iban a matar? ¿Pensaron que me iban a eliminar? ¿Y saben qué? He aquí el león de la tribu de Judá ha vencido. Verso 21, y estamos terminando, 1 de Pedro 3. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Está hablando de la inundación en el tiempo de Noé. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y con esto terminamos para que se entienda un poco más. Dice, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responde a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora, Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. ¿Sí? Mientras que en el monte Hermón, mientras que en el relato de estos Benei Elohim, de estos ángeles, ellos querían poner su autoridad al ser superiores, Yeshua viene y se vuelve siervo y se hace siervo hasta muerte y muerte de cruz. Y estando ahí, el Señor lo exalta hasta lo sumo. Y ahora le puede decir a todas esas potestades, a todas esas huestes de maldad, ¿saben qué? Toda autoridad me es dada. Y sabes que todos aceptan mi autoridad. ¿Por qué? Porque no es una autoridad ejercida por violencia, sino por amor. ¿Saben qué? Eso es un ejemplo para poder llevar nuestros hogares. ¿Sí? Que nuestra autoridad sea ejercida en amor, sea en preocupación, sea en amar y respetar a los demás. Este fue el capítulo 3 de Primera de Pedro. Un capítulo muy interesante, un capítulo que nos enseña a entender que todo este proceso de estas cartas de padecer, de esperar en el Señor, de esperar en su promesa, que aún las mujeres están padeciendo este proceso, donde les da armas poderosísimas para conquistar, que son mayores que cualquier predicación, que es el silencio y una actitud casta y pura, que nos enseña realmente a buscar un poco más profundo lo que es el agradecimiento a Dios en medio de las pruebas. Y sobre todo a nosotros los varones nos enseña a recordar que ellas son coherederas nuestras del reino, que al igual que Moisés pueden salvar nuestra vida cuando nosotros no nos hemos puesto totalmente enfocados en lo que tenemos que hacer. Que el Señor bendiga a las mujeres, que bendiga a los varones esforzados que quieren realmente servirte, Señor. Gracias por este capítulo número 3 de Primera de Pedro, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que llega hasta los tuétanos, hasta el centro de los huesos. Gracias por tu ley que es perfecta y que cambia el alma. Amén. Amén. Gracias a la comunidad de Sucá David Buenos Aires por estar en este lugar. Gracias a las comunidades hermanas de Sucá David San Miguel en provincia de Buenos Aires, las demás comunidades a lo largo de Argentina, la comunidad también de Sucá David Manta y en el resto del mundo. Que el Señor me los recontra bendiga y nos vemos la próxima semana para estudiar Primera de Pedro, capítulo 4, en las palabras del mismo apóstol Pedro. Que el Señor me los bendiga. Shabbat Shalom.